Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás Torres y junto a mi equipo estaremos presentando la dulcería Sueño de Azúcar, en donde hablaremos sobre la contaminación alimentaria, criterios de aceptabilidad, métodos de conservación de alimentos, buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manipulación. Ahora pasaré a hablarles sobre los tipos de contaminantes alimentarios. Los contaminantes alimentarios son agentes o sustancias que alteran la seguridad de los alimentos y pueden causar daños a la salud de las personas. Estos pueden aparecer durante la producción, el transporte o el almacenamiento o preparación de los alimentos. Por ello, conocer sus tipos y cómo prevenirlos es muy importante para evitar enfermedades alimentarias. El primer tipo del que les voy a hablar es la contaminación física, la cual ocurre cuando un objeto extraño cae o se mezcla accidentalmente con los alimentos. Este tipo de contaminación generalmente se puede ver a simple vista y suele producirse por una mala manipulación o falta de higiene en los lugares donde se prepararon los alimentos. Los ejemplos más comunes son los cabellos, pedazos de vidrio o plástico. Y suele ocurrir cuando los trabajadores no usan implementos de protección como gorros o guantes o cuando los alimentos se almacenan de manera inadecuada. Las consecuencias que puede llevar esto son cortes en la boca o garganta, daños en los dientes o asfixia. Ahora pasaré a hablarles sobre la contaminación química, la cual sucede cuando sustancias químicas peligrosas entran en contacto con los alimentos. Estas sustancias pueden ser tóxicas o afectar gravemente la salud, especialmente si se consumen en grandes cantidades o durante mucho tiempo. Los ejemplos más comunes de estos son la lejía, restos de detergentes, insecticidas o exceso de colorantes o aditivos. Esto puede producirse por un mal lavado de los utensilios después de usar productos de limpieza, aplicar demasiados pesticidas a frutas o verduras o guardar químicos cerca de alimentos. Las consecuencias que puede provocar eso son intoxicaciones, náuseas, vómitos y problemas respiratorios. Ahora hablaré sobre la contaminación biológica. La contaminación biológica es la más común y también la más peligrosa, que ocurre cuando microorganismos como bacterias, virus, hongos o parásitos contaminan los alimentos. Los ejemplos más comunes son bacterias como la Salmonella, el E. coli, virus, hongos y parásitos. ¿Cómo sucede esto? Pues generalmente ocurre por no lavarse las manos antes de cocinar, consumir alimentos mal cocidos, mantener alimentos fuera de refrigeración o mezclar alimentos crudos con cocidos. Las consecuencias pueden causar diarrea, fiebre, dolor estomacal, infecciones graves e intoxicaciones alimentarias. La importancia de prevenir la contaminación alimentaria es fundamental para proteger los alimentos, la salud de las personas. Muchas enfermedades se originan por consumir alimentos contaminados. Por eso es importante lavarse las manos correctamente, cocinar bien los alimentos, mantener limpia la cocina, separar alimentos crudos de cocidos, revisar fechas de vencimiento y conservar los alimentos a temperaturas adecuadas. Ahora pasaré a hablarles sobre un caso de estudio real en Perú sobre una fábrica de golosinas contaminadas en Nate, Lima, en donde se encontraron maquinarias oxidadas, colorantes de origen dudoso, ausencia de registros sanitarios, además de que la propia fábrica no contaba con una autorización sanitaria y municipal, y en donde se encontraron presencia de contaminantes biológicos, físicos y químicos, que conllevaron a unas intoxicaciones alimentarias, infecciones gastrointestinales y ETAs. Las medidas correctivas implementadas fueron la clausura inmediata del local, de la fábrica, el decomiso inmediato de más de 7 toneladas de golosinas y la supervisión exhaustiva de la DIGESA. Ahora yo, Facundo Miranda, voy a hablar sobre los criterios de aceptabilidad de los alimentos. Como primer alimento tenemos a los caramelos. Estos tienen que tener un color uniforme, buen sabor y olor, sin envolturas rotas y tienen que tener una fecha de vencimiento vigente. Los chocolates no deben de estar derretidos ni blandos, la textura tiene que estar firme, el empaque sellado y no tiene que tener olores extraños. Las gomitas tienen que tener una elasticidad normal, colores vivos, que no esté muy pegajoso y su envase tiene que estar limpio. Los chupetines no tienen que tener grietas en los caramelos, el palo tiene que estar firme y limpio, la envoltura intacta y tienen que tener un buen aroma. Las galletas tienen que estar crocantes, no tienen que estar húmedas, tienen que tener la forma completa y el empaque tiene que estar cerrado. Los marshmallows tienen que estar suaves y esponjosos, tienen que tener un color uniforme, no tienen que estar duros
y la bolsa tiene que estar sellada. Los turrones tienen que tener textura compacta, no tienen que tener moho, tienen que tener un buen olor y un color uniforme. Los alfajores tienen que tener un relleno fresco, la galleta no tiene que estar quebrada, no tienen que tener exceso de grasas y el color y la apariencia tienen que ser agradables. Los chicles tienen que tener un sabor duradero, sin deformaciones, tienen que tener envoltura cerrada y una fecha de vencimiento vigente. Y como último alimento tenemos a los cupcakes. Estos tienen que tener su bizcocho suave, la decoración fresca, no tienen que tener olores raros y su cobertura tiene que estar bien conservada. Hola, mi nombre es Nicolás y ahora hablaré sobre los métodos de conservación de los alimentos. En primer lugar tenemos la refrigeración. La refrigeración consiste en conservar los alimentos a bajas temperaturas, normalmente entre 0 y 5 grados, para disminuir el crecimiento de microorganismos y retrasar el deterioro. El principio científico es que el frío reduce la velocidad de las reacciones químicas y enzimas de los alimentos, además de disminuir la reproducción de bacterias y hongos. Las ventajas que esto tiene es que mantiene los alimentos frescos, conserva mejor el sabor y la textura y retrasa el crecimiento de microorganismos. Algunas desventajas son de que no elimina las bacterias, solo ralentiza su crecimiento, requiere energía eléctrica constante y algunos productos tienen vida útil corta, incluso refrigerados. Su aplicación en dulcería podría usarse para tortas, pasteles con crema, chocolates, postres lácteos o frutas frescas para decoración. El segundo método de conservación es la conservación mediante azúcar en jaleas y mermeladas. Este método emplea grandes cantidades de azúcar para conservar frutas y dulces, siendo uno de los más utilizados en la dulcería. El principio científico es que el azúcar disminuye el agua disponible en el alimento mediante presión osmótica, dificultando el crecimiento de bacterias y hongos. Las ventajas es de que permite conservar alimentos durante varios meses, mantiene un sabor agradable y no siempre necesita refrigeración inmediata. Desventajas son el exceso de azúcar, puede ser poco saludable, si el envase no se sella bien puede aparecer hongos y parte de las vitaminas de la fruta pueden perderse en la cocción. Estas prácticas se aplican en jaleas, mermeladas, dulces de frutas y frutas confitadas. El tercer método es la deshidratación, que consiste en eliminar gran parte del agua presente en los alimentos para impedir el crecimiento microbiano. El principio científico es que los microorganismos necesitan agua para desarrollarse. Al reducir la humedad del alimento, se disminuye su deterioro. Ventajas: conserva alimentos por mucho tiempo, facilita el almacenamiento y transporte y reduce el peso del producto. Las desventajas es que puede modificar la textura, algunos nutrientes disminuyen y el alimento puede dañarse si vuelve a observar humedad. Esto normalmente se aplica en pasas, frutas secas, rodajas de manzana o de naranja deshidratadas y decoraciones de dulces. La cuarta es la congelación. La congelación conserva los alimentos a temperaturas inferiores a 0 grados, generalmente alrededor de menos 18 grados centígrados. El principio científico es que el frío extremo detiene casi completamente la actividad microbiana y ralentiza las reacciones químicas responsables del deterioro. Las ventajas que esta tiene es que conserva los alimentos durante meses, mantiene gran parte de sus nutrientes y reduce pérdidas y desperdicios. Algunas ventajas es que requiere congeladores y consumo constante de energía. Algunos productos cambian la textura al descongelarse y puede producir quemaduras por congelación, aunque eso sucede muy rara vez. Y su aplicación en dulcería puede ser para conservar helados, pulpas de frutas, masas para tortas, cheesecakes y tartas congeladas. Y el quinto método de conservación es la fermentación, la cual es un método de conservación que utiliza microorganismos beneficiosos como levaduras y bacterias para transformar los alimentos. Su principio científico es que durante la fermentación los microorganismos producen sustancias como ácido láctico o alcohol que dificulta el crecimiento de bacterias dañinas. Algunas de sus ventajas es que mejora el sabor y el aroma, ayuda a conservar ciertos productos y puede mejorar algunas propiedades nutricionales. Sus desventajas es que requiere control adecuado de temperatura y tiempo y un proceso incorrecto podría arruinar el alimento. Este método se aplica más que todo en masas para dulce, donas, bollerías o algunos procesos del cacao y chocolate.
En conclusión, los métodos de conservación son esenciales en la industria de la dulcería porque permiten mantener la calidad y seguridad de los alimentos durante más tiempo. Mi nombre es Joaquín y hablaré sobre las buenas prácticas de higiene y procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. En el establecimiento de la dulcería, los pisos deben tener un material impermeable, sin grietas y de fácil limpieza y desinfección. Debe tener una pendiente suficiente para que los líquidos se escurran hacia los sumideros para facilitar su lavado. Las paredes deben ser impermeables, de un color claro, lisos para limpiar y desinfectar. Los techos deben impedir una acumulación de polvo y suciedad. Las ventanas deben ser fáciles de limpiar y desinfectar, provistas de medios que eviten el ingreso de insectos y otros animales. Se realiza controles de saneamiento por lo menos cada 6 meses. Solo se utiliza el uso de agua que cumple con los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos por el Ministerio de Salud para el consumo humano. Los residuos sólidos en la sala de proceso, distribución, expendio y detención al público deben estar contenidos en recipientes de material de fácil limpieza, en buen estado de conservación e higiene, con tapa que evite el contacto con las manos y con una bolsa interna que facilite la evacuación de los residuos. Los vestuarios y servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento. Solo se deben usar productos de limpieza y desinfección autorizados o permitidos para limpiar superficies en contacto con los alimentos y autorizados por el Ministerio de Salud. En el área de producción, los alimentos líquidos u otros desperdicios accidentales que caen al piso deben ser limpiados de inmediato y de tal manera de que no generen riesgo de contaminación cruzada. Después de la limpieza y desinfección de la superficie de trabajo, los equipos y utensilios deben secarse adecuadamente. Se colocarán tapas metálicas y trampas en la conexión con la red de desagüe. Asimismo, se colocarán flejes debajo de las puertas o portones que comuniquen al exterior y con el área de depósito de residuos. Por ningún motivo se permitirá en el interior del almacén y zona de producción la presencia de trampas para alrededores u otra medida de control que favorezca el ingreso de estas plagas. Para el control de vectores, la aplicación de rodenticidas e insecticidas debe ser realizada por personal capacitado, usando solamente productos autorizados por el Ministerio de Salud, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o superficies donde estos se manipulan, y con una prohibición a la presencia de cualquier animal en cualquier lugar del establecimiento. Ahora les hablaré yo. Mi nombre es Christopher Malásquez y les comentaré sobre el cuidado de los productos en una dulcería. Es muy importante mantener los dulces limpios, seguros y en un buen estado desde su llegada hasta la venta. Primero, en el transporte, los dulces deben llevarse en vehículos limpios y cerrados, evitando el calor excesivo, especialmente en los chocolates. Luego, en la recepción se revisa que no estén vencidos, que el empaque esté en un buen estado y que no tenga mal olor. En el almacenamiento se guardan en un lugar fresco, seco y limpio, usando primero los productos más antiguos. Antes de manipularlos es importante lavarse las manos y usar guantes o utensilios. Durante la preparación se mantiene la higiene al armar las bolsas o presentaciones. Si hay cocción como derretir chocolate, se controla la temperatura. Y finalmente en la venta se usan pinzas o guantes y se exhiben en vitrinas limpias para evitar la contaminación. Muchas gracias. Hasta acá llega nuestro video sobre la dulcería Sueño de Azúcar. Espero que el video les haya gustado y muchas gracias por verlo.